Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming. Thank you for joining. It's time for beginning this class and we have to go to the versicle for this week. The value is forgive us, forgive us. And we are going to find it in Matthew 6:12. And the Lord said to us, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. This is a new international version. And the value for this week is forgive us. Remember, it's part of the Our Father praying. And now we are going to make a little comparison between the new international version and the new Living Translation. Well, bueno, vamos a iniciar la clase de este día con la reflexión, ¿verdad? Del versículo de esta semana. Ok, permítame, solo quiero revisar algo. Para esta semana, ¿verdad? Vamos con lo que vendría siendo la cuarta parte de el Our Father Praying. Ayer comenzamos a ver esta misma, ¿verdad? Y decíamos, bueno, se refiere a depths y debemos de explicar un poco cómo va esta frase porque nos puede causar problemas al momento de pronunciarla. Entonces, vamos a quedarnos ahorita con la New International Version y con la palabra bueno, la palabra que Jesús usó realmente, que era deudas. En inglés, esta palabra debe sonar así como debt, así debts. Debts, cuando le agregamos la S, debts, que es plural. Notarán que la D no suena, la B no suena. Y por lo tanto, la que se deriva de ella, que es debtors también, va a sonar como debtors, debtors. Serían las pronunciaciones, digamos, para esta palabra. Entonces, en esta word, la B no suena. Esa es una peculiaridad que debemos de destacar, ¿verdad? Dentro de esa word o dentro de esa palabra. Pero bien, tenemos algo más, ¿verdad? Tenemos algo más por acá. Y es que esta nos apunta a deudas. Y ayer hablamos que esas deudas En las últimas clases, porque ya vamos a tener examen. podríamos verlas en diversas situaciones. Ahora, vamos a leer la New Living Translation. La New Living Translation nos dice, and forgive us our sins. Se utiliza la palabra sins. As we have forgiven those who sin against us. Sins significa pecados. En singular estaría aquí y aquí está en plural. Entonces, esta es como, and forgive us our, si se fijan, la primera parte es similar en ambas, pero lo que cambia es lo de debts for sins, que estaríamos diciendo, bueno, aquí son deudas y aquí son pecados. Perdona nuestros pecados. As we have forgiven, así como hemos perdonado, decíamos que esto es importante en el inglés, porque el español nos dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes pecan contra nosotros, si lo actualizáramos a esta versión. Pero ese dice have forgiven, así como nosotros hemos perdonado a aquellos, those who, aquellos quienes pecan, sin against us, aquellos quienes pecan contra nosotros. Entonces, nótese el cambio. Ahora, en muchas ocasiones he dicho que la New Living Translation es una traducción más a un inglés, digamos, contextualizado a nuestros días. Es un inglés muy entendible con palabras no muy rebuscadas o que carece, digamos, de retórica o de figuras literarias. Porque cuando Jesús utilizó el término debts o de deudas, pues lo planteó de esa manera, ¿vea? Es que lo planteó en términos financieros. Él lo planteó en términos financieros para que los de aquella época y los actuales lo entendamos mejor. ¿Vea? Porque cuando a nosotros nos tocan las finanzas, nos duele. Vean, en todos los que ya trabajamos, nos ganamos nuestro salario, cuando nos tocan el dinero, ahí saltamos.
Entonces, por eso Jesús usó lo de las deudas, porque sabía que en aquel tiempo estaban igual, ¿vea? Todos pensando en las cosas materialistas, ¿vea? En que somos pobres, no tengo, quiero tener, hay injusticias sociales. Entonces, por eso es que utilizaba Jesús siempre conceptos, Jesús usó conceptos que eran normales para aquel tiempo, pero que su palabra sigue teniendo validez hasta nuestros días. Entonces, la New Living Translation es como más directa. Esa, cuando habla de pecados, hablaríamos de las deudas espirituales. Pero decíamos ayer, cuando se aborda ese concepto, hay deudas moral, hay deudas financieras y tenemos debts que serían spiritual. Aquí al oír la palabra pecado, pues lo pone más en el contexto espiritual. Hemos pecado contra Dios, personas que pecan contra nosotros, debemos perdonarlas para que Dios perdone nuestras malas acciones también. Well, entonces, that's going to be all. Bien, antes de seguir adelante, recordarles que mañana vamos a tener clase, ¿verdad? Mañana nos vamos a conectar, el jueves no hay clase y el viernes tenemos la evaluación del tema del simple present. Ya les adelantaba que viene en la evaluación, más que todo uso de terceras personas, ¿verdad? Aparecen verbos en su forma infinitiva y usted le va a tocar convertirlos a tercera persona. Well, let's go to the class. Vamos ya con la clase. Vamos a un cuadrito más. Bien, este cuadro, este chart, trata de explicarnos o ponernos nuevamente en contexto. Y aquí les decía, es muy común, es muy normal que ese sea siempre el orden que la mayoría de libros nos brinda. Y como la mayoría de libros tiene este orden, la mayoría de t-shirts lo usamos. Y es porque obedece a que clasifica a los personal pronouns en singular y en plural. Entonces, I, you, he, she and it son los singulares. Y luego, you, we y they son los plural. Aquí es donde yo les digo, a mí en especial, ese tipo de clasificaciones, hey, I don't like it, no me gusta. Siento que me confundo. ¿Por qué? Porque paso, mire, del I do not o el I don't al you don't. Y después me dicen, aquí va el does. Y aquí regreso al do not o al don't. Por eso es que yo les insistía, miren, veamos esto mejor como los for fantastic. Los for fantastic. Para este tema, recordemos en los for fantastic, porque de hecho solo lo vamos a ver en el presente simple, porque después, para otros tiempos verbales, ya no los vamos a ver así. ¿Cuáles son? I, you, we y they. El you no importa, hemos dicho. Puede ser singular, puede ser el plural. Don't care about it. No se preocupe por eso. Entonces, esto nos permite a nosotros agrupar esto de manera tal que digo, bueno, los for fantastic, ¿dónde están? Aquí, está aquí. ¿Y dónde más estarían? Bueno, están en la parte de abajo. Diríamos, están aquí también. Entonces, ahí tenemos los for fantastic. Entonces, es más fácil verlos. Es más fácil verlos ahí. Y el you, al final de cuentas, es el mismo, porque ya expliqué con los ejercicios de ayer, con los ejemplos de ayer, que el you, singular o plural, no lo distingo por la palabra, lo distingo por el contexto en el que se está utilizando o a quién me estoy refiriendo. Entonces, nos quedamos aquí y decimos, bueno, entonces estas de acá van a ser las third person, las terceras personas. Aquí las tendríamos, las third person. Y solo hacemos los bloques. Y no a estarlo dividiendo así como que hay un bloque aquí, otro bloque acá. Sale más fácil, es más práctico verlo de esta forma. Estos cuatro voy a usar don't y esos tres de las terceras personas, que valga la redundancia, se les llama third, de terceras, y son tres. They are three, son tres, he, she, and it. Entonces, es más fácil recordar que para ellos tengo que utilizar el doesn't. Es el que les corresponde. Entonces, sabiendo esto, ¿verdad? Tenemos aquí la situación. Y quizás para que quede más claro, voy a redibujar este cuadro. Y repito, este cuadro, así como está, es el típico cuadro que encontramos en cualquier libro. Y los libros siguen como eso, ¿verdad? Separémoslos en singulares, separémoslos en plurales. Pero repito, es más práctico verlo como que solo son dos grupos.
Son dos grupos y entonces podríamos hacer algo como lo siguiente. Podríamos hacer esto. Podríamos decir, vale, olvidémonos de esto porque al final de cuentas es lo que está arriba. Y entonces los for fantastic, que son los que no cambian nunca la cuestión, ¿verdad? Los voy a ubicar acá. Voy a decir I, you, we y they. Entonces, esos va a aplicar lo que estaría aquí. Bien. Vamos a ponerle aquí una little arrow. Porque me está dando problemas Zoom con las arrows. Vamos a ver, ahí está. Y entonces podemos decir, bueno, las third person, las ubicamos aquí. ¿Y quiénes serían? He, she, and it. Y miren, yo siento que es más simple ver la tabla así. Entonces ya no tengo que estar viendo que allá el I, aquí el you, y después el he, el she, el it, y después otra vez el you, el we, el they. It's more complicated in that way. This is simple. This is simple. Well, entonces, I don't do pareciera redundante. Como decir I don't do, pero estoy diciendo yo no hago. Yo no hago eso. I don't do. Recuérdense que es el no propiamente. Y la conjugación, claro está. I don't have. Yo no tengo. I don't work. You don't do, you don't have, you don't work. Con todos ellos vamos a usar lo mismo. We don't do, they don't do, we don't have, they don't have, we don't work, they don't work. Por eso son for fantastic, porque ¿qué pasa? Aquí no cambiamos nada. Y todos van a usar la misma contracción, ¿ya? Para hacer la parte negativa. Ahora, en las terceras personas, aquí nos encontramos con la situación que ya no es necesario sobre estos verbos hacer modificaciones. Porque decimos que el auxiliar does viene a absorber la conjugación. Entonces, diremos algo como he doesn't do, she doesn't have, it doesn't work. He doesn't believe, she doesn't play. It doesn't play podría ser, ¿verdad? Porque es un objeto. Entonces, esto es como, eso no toca. Pónganle ustedes un CD player que no funciona. It doesn't play. Hey, no reproduce. Algo que no reproduce la music. It doesn't play music. No está tocando la música, no la está reproduciendo. Entonces, con todos estos usamos don't. Y el verbo tal y como está aquí. Con todos estos usamos doesn't y los verbos tal y como están aquí. Ya no debemos, ojo, ya no debemos pasar los verbos a la parte como era en afirmativo. O sea, ya no debemos decir aquí does, ya no debemos decir aquí has, ni works, ni believes, ni plays, ni enjoys, ni sleeps, ni reads, ni studies, ni drinks. Nos olvidamos de eso porque estamos en negative statements y de acuerdo a esto, la conjugación la hace el auxiliar. El auxiliar cumple dos funciones. La primera, hacer la negación. Y la segunda, hacer la parte de la conjugación. Claro está. La conjugación aquí, para estas, pues no, es el mismo do. Es como casi que no se conjugase. La conjugación recae sobre solo las terceras personas. Igual que en la parte afirmativa. Vea que los cambios sobre los verbos solo iban en las terceras personas. Well, do you have any question? ¿Hasta aquí alguna pregunta de lo que hemos explicado? No. No, ok, all clear. Bueno, entonces vamos a ir a la otra parte. Bueno, esas clasecitas son un poquito de grammar, pero ahorita ya vamos a hacer algunos exercises, ¿verdad? Para que ustedes practiquen y vayamos viendo. Vamos con el primero. El primero nos dice, write affirmative sentences. Use the verb in parentheses. Ok.
afirmativas. O sea, ahorita ya hemos visto los 3 casos de simple present tense y hoy vamos ya con ejercicios en donde nos va a salir de todo. Veamos la number 1. You are going to help me. Me van a ir ayudando y me van a ir diciendo cuál creen que debemos utilizar en cada una de ellas o cómo iría la forma del verbo. Vamos a la number 1. Dice, Mary and I, y dice, go to the cinema every Friday. Bien. ¿Cómo dejamos aquí el verbo? Así como está o le haríamos cambios. Bien. Bueno, lo voy a dar en binario. ¿Lo dejamos como go o lo damos como goes? Goes. Goes. Go. Ok, ¿alguien más? Go. ¿Con goes? Bien. Pregunta, ¿quién es el sujeto? ¿Quiénes son los sujetos de la oración? Ahí sería Bien. Bien, no quiere ir. Mary, ella y yo. Ok, y en los Mary pronombres and personales, I. ok, en los pronombres personales, ¿por cuál puede ser reemplazado Mary and I? Sí. We. Correcto, esto es un we. Entonces, si es un we, es un for fantastic, porque están diciéndome que es como tercera persona. O sea, ustedes se dejaron ir por Mary y piensan que es tercera persona, pero aquí hay una cascarita. Dice and I. Entonces, este es go, no es goes, es go. Mucho cuidado con eso. Si ustedes en algún momento deciden más en un futuro más adelante hacer una prueba estandarizada, como un examen TOEFL, un examen TOEIC, un examen CASAS, si en dado caso usted necesita una prueba así, digamos internacional, ese tipo de cosas es las que les ponen en esos exámenes, para ver si usted está leyendo con compresión o si solo lee por leer. Entonces, ahí pay attention and be careful. Hay que leer bien quién es el sujeto. Si nos dejamos ir por el primero, solo es la Mary. No, es Mary and I go to the cinema every Friday. Estamos diciendo, bueno, Mary y yo vamos al cine todos los viernes. Es una daily routine. Vamos a la siguiente. Number 2, dice Claudia and her friends lunch once a month. Y el verbo es have. Vuelvo a darles 2 opciones, porque recuerden que en el presente simple los verbos es uno de los dos. O aquí o es have o es has. Uno de los dos, pero no hay otra opción. Have. They have. Ok. Have. Us. Alguien dice has. Ok, hay 2 votos por have y hay un voto por has. Bueno, nos vamos a quedar con have. ¿Por qué? Have. Correcto, es have, porque dice Claudia and her friends. O sea, todo esto es el sujeto. Todo esto es el sujeto. Claudia y sus amigas. Claudia y sus amigas son un they. They have lunch. Ellas almuerzan, diríamos. Ellas almuerzan, have lunch, almuerzan once a month, una vez al mes. Once es para decir una vez en inglés. Once a month. Bueno, vamos a la number 3. Ese dice, my brother Peter. Y dice, do es el verbo karate 3 days a week. Nuevamente, la cuestión es, bueno, aquí, ¿cuál de las 2 opciones es? Do o does. Does. Ok, un voto por does. Another opinion. ¿Alguien más que opine? Does. Ok. One more does. Somebody else. ¿Nos quedamos con esos 2 votos?
Ok, bueno, de acuerdo. Es does, ¿vea? Porque cuando digo my brother Peter, es un he. Mi hermano Peter, ¿vea? Does karate 3 days a week. Mi hermano Peter practica. Podríamos cambiar do por practice, pero hace karate, ¿verdad? 3 veces a la semana. Vamos a la number 4. Dice Mr. Dean. Y ahora aquí aparece be. Ok, ¿qué vamos a usar aquí? Dice a baker. Y luego dice, he has a big bakery. Tell me, ¿qué vamos a usar acá? El verbo es be. Is. Ah, very nice. Excellent. No se nos olvide que el to be sigue siendo presente simple. Entonces, en este caso, tenemos que utilizar la forma correspondiente del to be, que recuerden que son 3. Am, is y are. Entonces, eso no se nos olvide, porque a veces nos concentramos tanto que estamos con los verbos estos y ver si es de los Four Fantastics, si es de la third person, que se nos olvida que el to be siempre es, o el be, digámoslo así de esa manera, siempre es presente simple. Entonces decimos, Mr. Dean is a baker. El señor Dean es un panadero. He has, vean ahí, ya no es have, es has. Él tiene a big bakery, una gran panadería. Bueno, vamos a la number 5. Esta dice Mr. and Mrs. Parker. Mr. and Mrs. Parker. El señor y la señora Parker. Y dice from Canada. El verbo es come. ¿Usamos come o ponemos comes? What do you think? ¿Cuál es el correcto? Comes. Votan por comes. ¿Ok? ¿Alguien más? Con Dicen que es come. 1 y 1. Vamos 1 a 1. Somebody else? Un desempate por acá. Comes. Comes con la S. Ok. ¿Alguien más? Ya vamos 1 a 2. Un voto por come y 2 votos por comes. come. Ok. 2 a 2. Estamos tablas otra vez. Come. Ok, otro voto más para la S. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Si dijeron comes, perdieron. Es come. Porque Mr., el señor, and Mrs., y la señora Parker. Es una pareja, son 2 personas. Podríamos verlos como el you si estuviéramos refiriendo a ustedes, ¿verdad? Pero no. Realmente en esta oración los veríamos a ellos como they, son ellos. Es una pareja de esposos. Entonces vamos a decir, Mr. and Mrs. Parker come from Canada. Porque no solo es uno, son 2, es la pareja. Bien, vamos a uno más. Number 6 dice, my parents. Recordemos que padres no se dice parents, se dice parents con el schwa. My parents. Y aquí dice love to travel. Ok. ¿Es love o loves? Love. Love, ok. 2 votos en love. Love. Un voto para loves. Uno más para acá. Bueno, Love. ok, debe ser love. Porque cuando decimos my parents, estoy diciendo mis padres. O sea, parents es algo que abarca a mom and dad. Es papá y mamá, es la pareja. Entonces son they nuevamente. El sujeto es they. Aquí es donde debemos ponerle cuidado. Recordemos cuáles son los pronombres personales. Y asociemos, aquí hay nombres de personas, no hay pronombres. Lo que debemos de asociar es, bueno, este nombre de estas personas o el nombre de esta persona, ¿a qué se asemeja de los pronombres personales? Porque recuerden que las reglas que hemos estudiado, las hemos estudiado con los Four Fantastic, que hemos dicho que es I, you, we y they. Y con he, she, and it. Pero cuando vemos aquí Claudia, cuando vemos Mr. Dean, cuando vemos Mr. and Mrs. Parker, cuando vemos my parents, como que eso es lo que nos confunde. Entonces, lo que debemos estar atentos es
preguntarnos de quién habla la oración, quién es el sujeto en la oración, para poder decidir qué forma verbal vamos a utilizar. Si lo vamos a dejar tal y como está, porque lo que está ahí en paréntesis es el infinitive form, es la forma infinitiva del verbo. Entonces, lo que escribimos ahí ya, cuando le agregamos el Mary and I go, el Claudia and her friends have, ya estamos haciendo simple present tense. Ahora, vamos a la number 7. La number 7 dicen, Joan is a good teacher. She, y el verbo es prepared. Díganme si lo vamos a dejar así o le agregamos la S. S. Con S, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Con S o sin S? With S. Con la Con S. With S. Ok, with S. Very nice. Ok. Well, with S. Tiene que ser con S, porque es she. Ese está más claro todavía, ¿verdad? Porque ahí lo vemos que dice she. Entonces, no había mucho donde perderse en este caso. She prepares. Y nótese, Joan is, o sea, to be, presente simple. Joan es una buena profesora. She prepares. Ella prepara her class with enthusiasm. Ella prepara su clase con entusiasmo. Bueno, vamos a la number 8. Esta dice, Ben is a good swimmer. He, y el verbo es swim, que significa nadar. Díganme si lo dejamos así o le agregamos la S. Hay que agregarle S porque es una tercera Swim. persona. He swims. Y con S. Con S. Very good. Con S. Okay, great. He swims 400 meters very fast. Bueno, ahí estaríamos. Y nótese que estas tienen el is, ¿vea? O sea, nos está ubicando. Esto es presente simple con to be y luego nos suelta una oración en presente simple ya con un verbo más específico. Well, vamos a la number 9. Dice Sebastian. El verbo es study. At Bellas, o bueno, digámoslo en español, Bellas Artes. At Bellas Artes. Well, study. ¿Cómo debe quedar este? Tell me. ¿Cómo sonaría este? Who is Sebastian? Study. Ok. Y S llevaría, ¿no? Very nice. Studies. That correct. Es correcto. Sebastian es una third person. Es un he. Es como decir he studies. Sebastian studies at Bellas Artes School. Pero tiene otra. El siguiente verbo es draw. De dibujar. Draws. Very good. Draw. He draws beautiful pictures. Él dibuja hermosas cuadros. Bueno, ahí estaríamos entonces con este otro. Y vamos ahora al number 10. Esta dice band sisters. Be ballet dancers. ¿Qué vamos a usar Are. acá? Are. Are, ok. Well, excellent. Es are. Cuando decimos band sisters, ese apóstrofe S, recuerden que es para decir las hermanas de. Band sisters, las hermanas de. Ese apóstrofe S es un posesivo. Y decíamos que se suele utilizar siempre con nombres de personas. Y aquí no es que, no es que él posea a sus hermanas, que sea el dueño de sus hermanas. No. Es que son relativas a él. Son de él. Son las hermanas de él, no las mías ni las suyas. Bueno, ahí estamos entonces con esa parte complete. Well, let's go to one more. Pero hay otro ejercicio más. Vamos a ir a él. Ahora nos dice, write the verse below and Spanish translation. Bueno, aquí la idea era tomar como los verbos que están aquí arriba y escribir su traducción a español. Vaya, aquí vamos a hacer el siguiente ejercicio. Miren, vamos a ver. El primero es
Bien, voy a habilitar esto para hacerlo de esta manera, para que no se me vaya a estar moviendo mucho. Vale, el primer verbo era go. El primero era go. Bueno, ¿qué significa este verbo en español? Vamos. Mm, Ir. correcto. Si decimos vamos, ya está conjugándose. Entonces, claro, en la oración de arriba significa vamos, porque decimos Mary and I. Entonces, vamos a ir haciendo lo siguiente. Vamos a ver, la forma infinitiva sería ir. Bien, ahí estamos bien. Pero en la oración 1, lo que utilizamos es un we go. Entonces, ahí sí vamos a usar, ¿verdad? Lo que dijeron de vamos. Vamos. We go. Vamos a irlo poniendo así. Vamos a ir poniendo el verbo infinitivo y luego el verbo en la oración que estuvimos resolviendo con los sujetos que están ahí. Veamos la siguiente. La siguiente es el verbo have. ¿Qué significa solo have? Tener. Tener. Ok, this is the basic meaning. Ahora, veamos en la oración. En la oración está planteado como, ¿quién es el sujeto? Claudia y sus amigos. Sí, pero a nivel de lo que sería un pronombre, sustituyámoslo por un pronombre. ¿Sería? They. Entonces, hemos visto they have, pero este they have, miren, es con lunch. No es solo ellos tienen, va con lunch. Entonces, aquí debemos tomar algo en cuenta. El verbo base es tener, pero aquí se nos viene a meter una modificación. Entonces, they have lunch, ¿qué hemos dicho que significa? ¿Mm? ¿Qué significaría eso en español? Comer o almorzar. Creo. Comer o almorzar, pero, vaya, entonces vamos a ponerlo aquí. Have lunch, vamos a ponerlo acá. Entonces, have lunch ya no es tener, es almorzar. Es la acción de almorzar propiamente. Ahora, cuando lo conjugamos con they have lunch, ¿cómo sería el Spanish? ¿Cómo sería la versión en español de este? Quizás para que lo veamos mejor, vamos a poner aquí nosotros. Vamos, nosotros vamos. ¿Qué diríamos aquí con they have lunch? Ellos van a almorzar. Ellos almuerzan. Ellos almuerzan. Ahora, miren, esto es lo bonito del inglés, para que vean hasta dónde puede llegar este idioma. Y para que veamos que eso del compañero, la compañera, el compañero, es cuestión del español. Bien. Miren, si decimos they have lunch, me dijeron ellos almuerzan. Pero fíjense acá, ¿qué tal si Claudia and her friends y solo son niñas? O sea, solo son mujeres. Entonces ya no sería ellos almuerzan. ¿Qué diríamos ahí? Ellas almuerzan. Ellas almuerzan, pero la expresión en inglés es la misma. O sea, independientemente si son ellos o si son ellas o si hay de ambos, they have lunch podría traducirse independientemente del género. Entonces, eso es un atractivo que tiene el inglés, que no se complica. Es como lo que dice, mire, de aquí de Joan is a good teacher. Hasta allí, porque hay hombres que se llaman Joan, como Joan Sebastian, que ya falleció, pero existe ese nombre. Si no supiéramos que es un she por la siguiente oración, bien podríamos decir que él es un buen profesor, porque no sabemos, pero es una profesora y la expresión es la misma. O sea, la palabra teacher es indistinta si es él o si es ella. ¿Qué nos dice si es él o si es ella? El contexto de la oración. Entonces, el inglés tiene eso, que se basa mucho en el contexto. Veamos la número 3, es do. Entonces, el verbo do, ¿qué significa de manera básica? Hacer. Hacer. Ok, good done. Hacer. Ahora, en este caso lo usamos con my brother, que sería he
He does, dijimos, he does. Bueno, ¿qué significa he does? ¿Mm? En español, ¿qué sería he does? Él hace. Él hace, correcto, él hace. Él hace. Vale, ahora, veamos la número 4. En la número 4 es el be. Entonces, en este caso es el is, en su forma be, is. ¿Qué significa is? Ser. Ser. También puede significar estar, dependiendo de a quién lo apliquemos, pero es el be. Pero está en su forma is. Entonces, dejemos que es el be, porque así está ya en el paréntesis. Y aquí en la aplicación sí cambiémoslo. Decíamos que era, en este caso, he. He is. Entonces aquí, ¿qué diríamos que es esto? De acuerdo a la oración. He is a baker. Él Él es un panadero. es, correcto. Él es, sería, o sea, sería más lo del ser, ¿ve? Él es algo. Bueno, vamos a la number 5. En la number 5 nos dice que el verbo era love. El verbo base, love. ¿Qué significa eso? Amar o querer. Amar. Amar o querer. Vale. Dejémoslo como amar. Y ahora dice aquí. My parents. Dijimos que era. ¿Recuerdan? Dijimos que era. They. Ellos. Mis padres. They. Y aquí dice loves. Decíamos que íbamos a usar loves. Entonces, ¿cómo traduciríamos esto? Ellos aman. Ellos aman, pero aquí es donde viene la otra connotación de love. Que recuerden que habíamos dicho que love también podríamos verlo como encantar en términos de las preferencias. Entonces pasaríamos mejor a decir que en vez de ellos aman, a decir algo como a ellos les encanta. A ellos les encanta viajar. Y aquí decíamos, miren, la diferencia entre una cosa y la otra es quizás que bueno, no tiene nada de malo decir que ellos aman viajar. De hecho, lo podemos decir, ve ahí, no suena mal. Pero creo que por lo que hemos dicho anteriormente, amar cosas materiales como que pues, muy materialista, ¿verdad? Entonces, para no sonar así, podemos decir, a ellos les encanta, a mis padres les encanta. Bueno, se nos acabó el tiempo y ya no vamos a poder concluir esto, pero dejamos como la idea de qué es lo que íbamos a hacer. That's going to be all I wait you for tomorrow. Nos vemos mañana. Goodbye, take care. Goodbye, Goodbye, teacher. Goodbye, Have a teacher. good one. Thank you. Goodbye, teacher. Goodbye. Thank you Goodbye. so much. Have a good one.